Una válvula con fugas provocó una reacción en cadena que desencadenó un infierno en la planta química de Philips. Este desastre arrojaría luz sobre los peligros de unas normas de seguridad poco estrictas. Es 23 de octubre de 1989. Los trabajadores realizan el mantenimiento rutinario del reactor 6 del gigantesco complejo químico de Houston. No es un procedimiento complicado, pero exige precaución. El reactor de alta presión está lleno de un cóctel de material altamente inflamable. No hay lugar para errores. Paso a paso, los trabajadores siguen el procedimiento de mantenimiento. De repente, un silbido ensordecedor atraviesa el aire cuando el reactor libera violentamente todo su contenido en el patio de la fábrica, envolviéndolo todo en una nube de vapores combustibles. Los trabajadores saben que basta una pequeña chispa para que todo salte por los aires, así que echan a correr. 2 minutos después, un centro sísmico en Houston registra una fuerte sacudida. Sobre el complejo de Pasadena, una gran columna de humo negro se eleva en el aire. Es un desastre a gran escala causado por un paso en falso. El complejo químico estaba situado en la concurrida zona industrial, a lo largo del Buffalo Bayou. Era propiedad de la Phillips Petroleum Company y tenía varias plantas en el lugar. Todas ellas, incluida la planta 5, donde se produjo el accidente, eran instalaciones de alta tecnología con estrictos procedimientos operativos y rigurosas medidas de seguridad. Al menos, eso decían los periódicos. En cambio, los informes sugerían que la empresa era conocida por contratar subcontratistas y trabajadores menos formados que sus propios empleados. Estos trabajadores ganaban alrededor del 65% de lo que ganaban los empleados de Phillips y no recibían prestaciones como seguro médico o pensiones. Pero eso tenía un precio. El día de la catástrofe, un grupo de trabajadores fue asignado para realizar tareas de mantenimiento en el reactor 6. El reactor producía polietileno de alta densidad, o HDPE, un material utilizado para fabricar botellas y envases de plástico. La estructura, de 30 metros de altura, se denominaba reactor de bucle. En el interior del reactor se calentaba una mezcla de sustancias químicas, etileno, isobutano, hidrógeno y hexeno, a una temperatura de 300 grados centígrados. Estos materiales reaccionan entre sí a una presión de 600 psi y crean partículas de HDPE. Las partículas se depositan en 6 tubos de decantación. Estas tuberías trasladan el HDPE a un tanque para su posterior procesamiento. Durante el proceso, las partículas iban atascando gradualmente las patas de decantación, que había que despejar manualmente. Esto se hacía sin detener el proceso dentro del reactor. Se utilizó una válvula especialmente diseñada para separar las tuberías del reactor. El procedimiento de desatasco no se inició hasta que se atascaron las 6 tuberías, lo que ocurrió el domingo 21 de octubre, 2 días antes de la catástrofe. Los empleados iniciaron la operación de limpieza como estaba previsto, cerrando la válvula. Solo después de asegurarse de que el indicador marcaba cerrado, desconectaron 2 mangueras de aire que controlaban la válvula. Por último, la bloquearon físicamente en la posición cerrada para asegurarse de que ningún contenido del reactor fluyera a través de las perneras durante la limpieza. El siguiente paso fue abrir una segunda válvula en la parte inferior de la pernera y retirar la pelusa de plástico, pero el procedimiento se dejó para la semana siguiente debido a otras prioridades laborales. Cabe preguntarse si la catástrofe podría haberse evitado con una priorización diferente de las tareas. Fue necesaria una investigación minuciosa para descubrir lo que ocurrió a continuación, el lunes 23 de octubre. El 99% del contenido del reactor. En un segundo se liberaron a la atmósfera unas 85.000 libras. Una peligrosa nube de gas altamente inflamable se extendió por el lugar. Sonó una señal de alarma y los trabajadores de toda la planta se apresuraron a evacuarla. Desgraciadamente, hubo muy poco tiempo. En 2 minutos, la nube alcanzó una fuente de ignición y explotó con una fuerza descomunal. La explosión sacudió todo el polígono industrial y lo bañó con grandes trozos de metal. El metal volaba por los aires y estallaba. ¿Puedes sentir el impacto? Oh, sí, me tiró unos 10 metros. ¿Y te levantaste y empezaste a correr? Empecé a correr, salté la cerca, corrí por el pasto y seguí corriendo. La explosión en la planta de Phillips fue tan potente como 2.4 toneladas de TNT y registró 3.5 en la escala de Richter. La explosión inicial incendió la mayor parte de la planta. En 10 o 15 minutos, las llamas alcanzaron 2 tanques de almacenamiento de isobutano de 20.0 galones y provocaron otra explosión masiva.
Para empeorar aún más las cosas, otro reactor de polietileno falló catastróficamente entre 25 y 45 minutos después del primero. En medio del caos, puede que se produjeran hasta 3 explosiones más. Los primeros en responder fueron los miembros del cuerpo de bomberos de la compañía Philips, a los que pronto se unieron los bomberos de la Asociación de Ayuda Mutua de Industrias del Canal. Nada más llegar, los hombres se dieron cuenta de que tenían una ardua tarea por delante. No solo las llamas eran incontrolables, sino que la explosión había destruido gran parte del sistema de abastecimiento de agua. Los bomberos tuvieron que utilizar fuentes alternativas como una torre de refrigeración, una tubería de agua de una planta vecina, balsas de decantación e incluso el canal de navegación. A pesar de estos esfuerzos, las graves llamas y la enorme carga de combustible supusieron un reto para los equipos de intervención. Finalmente, tras 10 horas de lucha, una fuerza combinada de camiones de bomberos, camiones de espuma de Philips y brigadas de plantas cercanas y departamentos locales sofocaron el incendio. Durante este tiempo, las operaciones de búsqueda y rescate fueron en gran medida impracticables. Hasta la mañana siguiente, los empleados de Philips no entraron en la planta para determinar si era seguro que entraran los equipos de búsqueda y rescate. Aunque el incendio estaba controlado, seguía existiendo peligro de nuevas explosiones y derrumbes estructurales. Entre los primeros en entrar en el lugar se encontraban los funcionarios de la Administración de Seguridad y Salud en el trabajo para recoger y preservar pruebas. Su investigación no solo reveló un número significativo de fallos en la planta, sino que también indicó que los responsables de la planta tenían conocimiento previo de estos problemas. Tras un examen exhaustivo, surgió una posible secuencia de eventos. Durante el mantenimiento en curso, el dispositivo de bloqueo físico se desprendió de la válvula superior de la pata de asentamiento número 4. Cuando los trabajadores volvieron a conectar las mangueras de aire que regulan la válvula, la abrieron sin querer, provocando que el contenido del reactor se derramara por la pata de decantación. La investigación reveló un fallo importante en el diseño del sistema. Las mangueras de suministro y descarga de aire de la válvula superior eran idénticas. Esto posibilitó igualmente una confusión, permitiendo a los trabajadores conectarlas al revés. Aunque el indicador indicara que estaba cerrada, la válvula podría haber estado realmente abierta. La explosión y el posterior incendio causaron la muerte de 22 trabajadores de la planta, mientras que otro empleado falleció más tarde en el hospital. Todas las víctimas se encontraban a menos de 60 metros del reactor 6, donde se produjo la fuga de gas. Un informe dirigido al presidente señalaba que otras 130 personas habían resultado heridas en el accidente. 35 trabajadores fueron hospitalizados, 5 de los cuales presentaban lesiones potencialmente mortales. Más de 100 personas resultaron ilesas tras quedar aisladas por el fuego. Fueron rescatados por la Guardia Costera de EU y barcos del Departamento de Bomberos de Houston. La Phillips Petroleum Company sufrió daños materiales por valor de $715 millones, o 1,73 mil millones de dólares en la economía actual, y otros $700 millones en pérdida de ingresos. En una conclusión final de la investigación, OSHA encontró una violación grave de procedimientos bien establecidos y bien entendidos que han creado las condiciones que permitieron la liberación y posterior explosión. En pocas palabras, Philips pasó por alto intencionadamente sus propios procedimientos de seguridad y las prácticas estándar del sector. En la planta de Pasadena, por ejemplo, la empresa había implantado un procedimiento que no incorporaba protección de reserva. Además, la OSHA descubrió que el mecanismo de aire del accionador podía conectarse en cualquier momento, incluso durante un procedimiento de mantenimiento, y que alguien podría haber abierto las válvulas accidental o deliberadamente. Además, se acusó a Philips de separación inadecuada entre los edificios y la planta, lo que contribuyó a un gran número de trabajadores heridos y muertos que simplemente no tenían espacio suficiente para realizar una evacuación eficaz. Según explicó la secretaria de Trabajo de EEUU, Elizabeth Dole, esta tragedia se ve magnificada por las claras pruebas de que esta explosión era evitable si se hubieran seguido los procedimientos de seguridad reconocidos. La OSHA ha descubierto documentos internos de Philips en los que se pedía la adopción de medidas correctoras, pero que fueron ignorados en gran medida. También hizo hincapié en el hecho de que Philips, al igual que otras empresas del sector, contrata a subcontratistas menos cualificados para realizar operaciones peligrosas, lo que tuvo consecuencias mortales. 2 meses antes de la catástrofe, unos subcontratistas abrieron unas tuberías de un depósito sin aislar la línea. El resultado fue, unos disolventes inflamables se ventearon a una zona adyacente, donde se incendiaron y quemaron a 4 trabajadores, matando a 2.
En otra ocasión de la que fue testigo un operario de la planta, unos trabajadores subcontratados propusieron utilizar la presión del reactor para limpiar unas válvulas obstruidas, un procedimiento que podría haber provocado un desastre de escala similar. Al final, la OSHA acusó a Phillips Petroleum Company de 566 infracciones dolosas y 9 graves, proponiendo una sanción total de unos $5,7 millones. En respuesta al informe, Phillips Petroleum Company aceptó pagar una multa de $4 millones e implantar los procedimientos de gestión de la seguridad de los procesos propuestos por la OSHA en las instalaciones de la empresa en todo el país. Como parte del acuerdo, la OSHA aceptó suprimir el carácter intencionado de las citaciones. Las normas de gestión de la seguridad propuestas por la OSHA se publicaron en el Código de Reglamentos Federales en 1992, casi 3 años después de la catástrofe. Estas normas revolucionaron el diseño de procesos y las prácticas operativas seguras de la industria química petrolera. Gracias a ello, el complejo químico Phillips Houston de Pasadena, al igual que el resto de plantas similares del país, pudo convertirse en un lugar de trabajo más seguro. Sin embargo, en 1999, la planta fue escenario de otra explosión e incendio que se cobró la vida de 2 contratistas que murieron calcinados por el fuego. Al año siguiente, se produjo otra explosión con resultado fatal. Después de todos los desastres que asolaron la empresa, la seguridad de los trabajadores parecía haber quedado letra muerta.